Vamos a ir al capítulo 33 del Evangelio de Job. El Evangelio según Job. Ya hemos leído algunos capítulos que nos hablan de esta parte tan interesante del libro. Y es muy importante que la consideremos, es muy importante que usted pueda crecer en el conocimiento de la verdad del Señor. Para volver a engranar el mensaje, quiero leer los primeros 7 versículos donde Eliú está hablando. Dice entonces así la palabra del Señor: Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará y mi garganta, mis razones declarará la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mi lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Amén. Bueno, hemos visto hasta aquí el libro de Job, 33 capítulos con la exposición de hoy. Quizás como hace 8 días pudieron verlo, Eliú es alguien que está ahí, que es un hombre que llega intempestivamente, pero asimismo se va. De los 4 amigos de Job, Eliú es el único israelita. Él desciende de la familia de Abraham. De hecho, se habla de Eliú, del clan de los busitas. Este personaje, Eliú, cuyo nombre significa mi Dios es Él, o mi Dios es Jehová, mi Dios es Yahvé, se hace interesante en esta parte del libro. ¿Por qué? Porque él habla con ira, va a hablar con mucha ira, va a hablar con mucho ímpetu. ¿Y por qué va a hablar de esta manera? Porque en todo el discurso y todos los diálogos entre réplicas y contrarréplicas, Eliú se da cuenta primero que Elifaz, Bildad y Chofar no convencen a Job de que está en pecado. Y lo segundo es que también Job demuestra que él no tiene pecado alguno, y eso lo va a llevar como a un celo que se torna con cierta ira, y por eso va a hablar de esta manera. En este capítulo 33 se nos va a hablar de lo que es en sí el sufrimiento, de lo que enseña el sufrimiento y por qué Dios provee de sufrimiento. ¿Qué busca Dios cuando ve a sus hijos o cuando sus hijos sufren? Y por eso he titulado esta enseñanza: Dios en la pedagogía del sufrimiento. Es lo que va a enseñar Eliú en la mañana de hoy. Dios en la pedagogía del sufrimiento. Y la pregunta entonces es: ¿a dónde nos lleva Dios con la pedagogía del sufrimiento? Y eso ya debe ser claro para ustedes. ¿A dónde Dios lleva a Job al haberle pasado por tan tremendo sufrimiento? ¿A dónde lo lleva? A que conozca a Dios. O sea, Job, con todo lo que vivía, ¿conocía a Dios? No. Y Eliú va a estar interesado en que Job lo escuche. De hecho, Eliú es un personaje que no va a ser tan fuerte en su manera de hablar. Sí va a hablar con vehemencia y quizás se tornará avasallante en algunas expresiones, pero finalmente Eliú hace las veces de un mediador. Así que en mi primer encabezado o mi primer punto, ¿qué nos enseña Dios en la pedagogía del sufrimiento? Que aprendamos a escuchar. Que aprendamos a escuchar. Si ustedes miran, el versículo dice: no obstante, oh Job, escucha, por favor, mis razones. Atiende todas mis palabras. He aquí, yo abro mi boca. Mi lengua habla en mi paladar.
Mis dichos declaran mi rectitud de corazón. Lo que mis labios salen dicen con sinceridad. Está diciendo, oh Job, escúchame. Y es que Job está ahí presente. Y como se ha tornado en un debate, en una serie de discursos entre Job, Elifaz, Bildad y Zofar, pero Eliú está ahí y quiere intervenir. Ahora Eliú le dice, escucha, aprende a escuchar. Ahora, ¿qué es escuchar según la Escritura? El verbo hebreo usted lo conoce, es shamá o shemá. Y significa preste atención a lo que se oye. Preste atención a lo que usted está escuchando. Ayer cuando hablábamos con mis hermanos Pedrito y Rosita, hablábamos y decíamos, ¿cuántos mensajes hemos escuchado a través de nuestra vida como cristianos? ¿Cuántos mensajes hemos estudiado a través de todos estos años? ¿Verdad que muchísimos? Muchos hemos escuchado, y no solo hemos escuchado mensajes en nuestra iglesia, sino en otros lugares. Y la pregunta es, ¿y de todo eso qué sabemos? Aún si nos preguntáramos en esta mañana del libro de Job, ¿qué hemos aprendido? Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes, dígame un atributo que se menciona en el libro de Job de Dios, ¿qué me responden? En el libro de Job, ¿verdad que se hace difícil? ¿Por qué? Porque todavía no hemos escuchado. Y a veces Dios usa la pedagogía del sufrimiento para enseñarnos a escuchar, para que prestemos atención a lo que se oye. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y la gran diferencia está en que cuando se escucha, se presta atención a las palabras que están recibiendo mis oídos. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el interés de Eliú en este capítulo 33, en estos versículos, es que Job pueda escuchar. Que ya cese el debate, que ya cese la réplica, que ya no más. Y lo que hace Eliú es dar la apertura para que ahora intervenga Dios en su diálogo, en la teofanía que se nos va a presentar del capítulo 38 al 41. Así que escucha. Y la pregunta entonces que podemos extraer de acá, de esta sección, es ¿qué tanto escuchamos? El Señor a través de toda la revelación se ha empecinado, se ha enfocado, ha sido incisivo en que su pueblo escuche. Oye Israel, Jehová tu Dios habla. En que usted pueda escuchar. Y ese verbo escuchar en el contexto de las Sagradas Escrituras es equivalente a hacer. O a escuchar y hacer son exactamente lo mismo. Ustedes van a encontrar la visita del Señor Jesucristo a Marta y a María. Y ustedes van a encontrar que Marta se ocupa de atender al Señor, y es muy lógico. Porque si el Señor Jesucristo llegara a nuestra casa, díganme si no le atenderíamos de la mejor manera posible. ¿Lo haríamos? Si el Señor Jesucristo llegara a la casa del hermano Marquito, entonces el hermano Marquito dejaría de hacer sus ocupaciones, le diría: Señor, siga, siéntese, ¿qué le provoca? ¿Qué quiere? ¿Qué le traemos? Y es una lógica. ¿Por qué? Porque es el Señor, que quisiéramos atenderlo de la mejor manera posible, de lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es el Señor. O sea, lo que hace Marta está bien, es legítimo. Sin embargo, el Señor la reconviene y le dice: Marta, Marta, eso no es tan importante. Lo más importante es que ustedes me escuchen. Por eso María escogió la mejor parte. Por eso María escogió lo mejor, y lo mejor es que nosotros escuchemos al Señor. Escúchame, escúchame.
escucha. Como Raquel dice a veces, escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. Y para eso Dios tiene que usar el sufrimiento, y es lo que nos plantea en esta mañana Eliú, con bastante insistencia, que atienda las razones, que considere lo que Dios está diciendo. De esta manera, Eliú nos va a mostrar que debe Job escuchar. En medio de su sufrimiento, debe escuchar. Ahora, en los versículos del 4 en adelante, Eliú le va a decir, no se preocupe, yo no lo voy a tratar tan duro, no lo voy a tratar tan mal, porque tanto tú como yo somos iguales. Versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mi lugar, en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. O sea, lo que Eliú le va a decir, Job, los dos somos iguales. Delante de Dios, tú y yo somos iguales. No hay un nivel para ti y un nivel para mí. Somos iguales. Así que lo que indica en medio de esta realidad Eliú es que no puede existir superioridad alguna, que era lo que se pensaba de los otros tres amigos. Ahora, ¿cuál es la base para que Job escuche? ¿Cuál es el fundamento que le traza ahora Eliú a Job para que Job escuche? Versículos del 8 al 11. Le dice, en verdad tú hablaste a oídos míos, yo oí el sonido de tus palabras. Yo soy limpio y sin transgresión, yo soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, Dios halla pretextos contra mí y me considera su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas. ¿Qué es lo que está diciendo Eliú? Le dice Job, yo escuché lo que tú hablaste. ¿Y qué fue lo que dijo Job en todos los capítulos anteriores? Este es un resumen que le hace Eliú a Job de todo lo que Job dijo en los capítulos anteriores. ¿Qué dijo Job? Dice Eliú, me parece que tú dijiste que tú no tienes pecado. En algún momento nos preguntábamos, bueno, si Job es un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, lleno de temor, ¿es un salvo? Y hoy puedo decirles, no. ¿Por qué no? Porque el capítulo 42 dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenía una fe sin consumar. Y lo que Eliú le está diciendo aquí a Job es, Job, tú has dicho que eres limpio. Tú has dicho que eres inocente. Tú has dicho que no hay maldad en ti. Tú has dicho que eres una persona íntegra. Y a la luz de toda la revelación, eso no es posible en ningún hombre sobre la faz de la tierra. No hay ningún hombre que diga, yo soy justo. No hay ningún hombre que diga sobre la faz de la tierra, yo soy limpio. No hay ninguna persona en la faz de la tierra que diga, soy inocente. Porque ¿qué dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron. ¿Se hicieron? Inútiles. Todos están hechos del mismo molde, de la misma masa. Si ustedes miran la frase, yo también soy hecho del barro, le está diciendo, todos hemos sido creados del mismo material. Génesis 2:7. Cuando Adán fue tomado del barro y Dios sopla el aliento sobre su vida, y Eliú le está diciendo, tenemos el mismo ADN de Adán. ¿Y cuál es ese ADN? O esa misma naturaleza pecaminosa, esa misma naturaleza caída. Al igual que todos los mortales, pues Job no era la excepción. Y eso es lo que
Eliú le dice: Job, tú has dicho que eres limpio, que eres inocente, pero no lo eres, por eso escucha. ¿Qué tiene que ver entonces esto con nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar del Evangelio siempre? ¿Qué es lo que la Biblia una y otra vez nos recuerda? ¿Qué es lo que la Biblia una y otra vez nos señala con tanta insistencia? ¿Qué es lo que la Biblia cada día nos muestra cuando nos vamos al texto bíblico y nos presentamos delante de las palabras de Dios? ¿Qué es lo que Dios tanto nos recuerda? ¿Cuál es esa mala noticia que el Evangelio nos da cada vez que leemos la Biblia? Que somos pecadores, que no somos tan justos como nos vemos, que no somos tan inocentes como parecemos, que no somos tan buenos como decimos ser. Por eso siempre el Señor usa de esta pedagogía para llevarnos a su esperanza gloriosa, que es Jesucristo. En eso consiste el Evangelio, en recordarnos una y otra vez que somos viles, miserables, pero que necesitamos a un Salvador. Y hasta que tú y yo no veamos lo delicado, lo terrible, la gravedad del pecado, nunca vamos a ver la grandeza de Cristo Jesús, porque es algo de alguna manera proporcional. John Murray dijo: miren, tan horrenda fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz, porque asimismo horrendo es tu pecado. Tan horrenda fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz, porque así de horrendo es tu pecado. Eso lo dijo John Murray. Así que lo que hace el Señor en medio de este capítulo es de recordarnos lo que somos. No somos tan bella gente, no somos tan buena papa, no somos tan chéveres como parecemos. Ahora, ¿merecemos sufrir? Usted pudiera decir, porque lo que Job dice: no, es que yo no merecía sufrir tanto, yo no merecía pasar por estas, porque es que yo soy inocente, yo no merecía pasar por estos momentos porque, pues, a ver, si quieren revisen el capítulo 1, todo lo que yo hacía, revisen todo el libro y todo lo que yo hacía. Y ustedes piensan que Job va a convencer al Señor de sus buenas acciones, de su buena reputación, de su imagen, de su reverencia y respeto que tenía delante de los demás. ¿Ustedes creen que a Dios lo convence eso? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque pues Dios no se deja convencer por ese tipo de cosas. O sea, a Dios no lo podemos transar con nada, ni con nuestra manera de vivir. Y si venimos a la iglesia, entonces: Señor, yo fui hoy a la iglesia y hasta lloré. Y el Señor, que va a decir: wow, mi hijo. No, Dios no lo podemos convencer de esta manera. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que nosotros, aparte de que somos pecadores, sí merecemos un sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Tú y yo debemos ser conscientes, mis hermanos, que merecemos el castigo eterno. Si eso no está en tu conciencia, tú aún no eres cristiano, porque no tienes la dimensión de por qué se ama tanto a Jesús. Miren, hermanos, cuando el Evangelio nos dice todas estas cosas, nos sacude, nos estremece, nos raya la cabeza. ¿Por qué? Porque en este mundo lo que menos quiere la gente, ¿qué es? Sufrir. Y lo que menos le dice, lo que la gente menos quiere escuchar es que van a sufrir en el infierno. Pero esa es una verdad que dice la Biblia. O sea, si hay un castigo que merecemos, ¿cuál es? La ira de Dios. Ustedes y yo merecemos la justa ira de Dios, porque esa es la paga a nuestro pecado. Así de grave es el asunto. Así que Dios nos debe enseñar y nos enseña a que escuchemos el Evangelio. Siempre usted va a escuchar de los hombres que se convirtieron al Señor diciéndole: no soy digno, no merezco. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo?
Cuando el muchacho volvió de hacer todas sus pilatunas, ¿qué le dijo al padre? ¿Qué le dijo? Le dijo, papi. No, le dijo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, no. David, ¿qué dijo después de su arrepentimiento? Indigno soy. No soy digno de estar en tu casa. El centurión romano que se convierte en Lucas, ¿qué dijo? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo no entres. Zaqueo, Lucas 19. Todos los hombres en la escritura, a través de la historia de la iglesia, se van a ver miserables, se van a ver con un corazón terrible, van a decir, no, Señor. El mismo Pedro, cuando vio que se convirtió la pesca milagrosa, ¿qué le dijo? Cayendo de rodillas al Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, que soy ¿qué? Pecador. Pregunta, ¿tú te ves como un pecador? ¿Tú oras por tu pecado? ¿Tú oras por la santidad de tu vida? Diciéndole, Señor, ayúdame. Tú te unes a las palabras de San Pablo a los romanos en el capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te unes a esas palabras? ¿O piensas que estás bien? Que la vida que estás llevando está bien. ¿Piensas que la vida sin oración, la vida sin la palabra está bien? Pues preocúpate, porque no está bien, no está bien. Ahora, podemos sufrir por 3 razones en medio de esta pedagogía que el Señor nos enseña. La razón por la cual Dios a sus hijos los lleva a esta enseñanza es para que conozcan a Dios, para que sus ojos se vuelvan a Él, para que maduremos espiritualmente y finalmente para que aprendamos a depender más de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que lo encontramos del versículo 12 al versículo 22. Dios en la pedagogía del sufrimiento, ¿a qué nos enseña a escuchar? Ahora, esta pedagogía del sufrimiento nos lleva a entender que Dios habla. Dios habla. He aquí, yo te respondo, versículo 12, que en esto no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. Porque entiendes contra Él, siendo Él no da cuenta de ninguna de sus palabras. Porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, cuando uno se adormece sobre la cama. ¿Qué está diciendo Eliú? Job, Dios habla. Ahora, en el Antiguo Testamento se creía, y es porque la revelación así los muestra, que Dios a los antiguos les habló por estos medios. ¿Cuáles medios nos presenta la Biblia acá? Por sueños, visión nocturna. Esta palabra sopor es como la brecha entre cuando se está durmiendo y no se está dormido. Cuando uno se adormece sobre la cama, Dios habla. De hecho, pues ya tenemos toda la revelación, ya tenemos la Biblia, y Pedro nos va a decir en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 18, que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en atender. Ahora, el propósito por el cual Dios habla lo encontramos en el versículo 16. Pero antes, déjenme disertar en lo siguiente. ¿Ustedes son conscientes de que Dios habla? ¿Son conscientes de que Dios habla? ¿Por dónde habla Dios? ¿En dónde habla Dios? En las Escrituras. En las Escrituras. Dios todos los días en nuestra iglesia usa diferentes tonos de voz para hablar a su pueblo. Dios habla por cada una de sus bocas cuando leen el audio. Cuando tú escuchas el audio de mis hermanos y la lectura de ellos, ustedes están escuchando la voz de Dios. O sea, Dios sigue hablando. Ahora, ¿qué es lo que Dios habla? ¿Cómo son las palabras de Dios? ¿Poderosas o no poderosas?
Con estas palabras se hizo el cielo y todo lo que hay, todo cuanto existe, todo cuanto se ve, es hecho por la palabra de Dios. Dios dijo, ¿y qué pasó? Se hizo. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana. Es decir, todo lo que Dios ha hablado se ha hecho. ¿Por qué? Porque es palabra viva, es palabra poderosa. Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Esa es la palabra del Señor. Así que Dios habla. Y es lo que Eliú le va a decir a Job y lo que va a pasar del capítulo 38 en adelante. Y es que Dios ahora va a hablarle no solo a Job, sino a sus 3 amigos y por supuesto a Eliú. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hable? ¿Cuál es el fundamento de que Dios nos hable? ¿Para qué Dios nos habla? Y tengo que traer a la memoria lo que dice Juan capítulo 10 versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. Así que, mis amados hermanos, Dios nos habla y el fundamento lo encontramos en el versículo 16. ¿Cuál es ese fundamento? Entonces abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos. Cuando Pablo y Silvano llegan a Filipos, o Pablo y Silas llegan a Filipos, dice que se fueron a predicar y Dios abrió el corazón de una mujer que se llamaba Lidia. Le abrió el corazón, ¿para qué? Para que pudiera escuchar el mensaje del Evangelio y viniera a la conversión y al arrepentimiento. De la misma manera, Dios habla sus palabras para que nuestro corazón, por medio de esa palabra, sea abierto y esa palabra ahora entre y halle cabida en nuestro corazón. Pero también el versículo 17 nos dice la razón por la cual Dios habla, hermanos, y es para apartar al hombre. ¿De qué? Apartar al hombre de lo que hace y por supuesto de lo que hace mal. Dios habla para destruir la arrogancia que tenemos. Hermanos, ustedes y yo somos extremadamente orgullosos. Somos muy altivos, muy arrogantes, muy soberbios, somos muy inflados. Y Dios nos da de su evangelio y su palabra para decir: no seas tan arrogante, reconoce que estás equivocado, reconócelo. O sea, lo que hace Dios es humillarnos, pero el que se humilla va a ser enaltecido. Cuando a ti te cuesta reconocer que te equivocas, eres demasiado arrogante. Hermanos, yo también. Somos demasiado arrogantes, soberbios. ¿Por qué nos cuesta pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta entender que nos equivocamos? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que me equivoco, que fallo? ¿Por qué me demoro tanto para pedir perdón cuando sé que también me he equivocado? Arrogantes, soberbios, altivos. Necesitamos de la bienaventuranza otra vez en el Evangelio. Porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero la Biblia, la idea contraria sería: desdichados, infelices los ricos en espíritu. ¿Y quiénes son los ricos en espíritu? Los que son orgullosos, o sea, tienen una riqueza impresionante. Ahí la riqueza es equivalente a su orgullo. Entonces Dios nos habla ¿para qué? Para destruir, demoler la arrogancia del pastor, de los hermanos, de la iglesia y de todos sus hijos. Versículo 18. Dios nos habla para librar nuestra alma de la fosa y la vida de ser
traspasada por la lanza. ¿Sabe para qué Dios nos habla? Para librarnos de la muerte, para librarnos del castigo, para librarnos del peligro, para librarnos de la acechanza del mal, para librarnos de lo que puede llegar a rodear nuestra vida en cuanto a maldad y enemistad. Para eso Dios nos habla, amados hermanos. Ahora, ¿dónde está el problema? En que no hemos escuchado, y segundo, y que Dios, para poder escuchar se requiere que Dios hable, y para que Dios hable usted tiene que ir a la Biblia. Yo quiero hacerle una pregunta a usted y espero que al final del punto usted me la responda. Dígame qué libro de la Biblia está estudiando para su devocional personal. Un libro de la Biblia, corto, largo, el que sea, pero dígame qué está estudiando. A cada uno le va a preguntar, o usted me va a escribir. Porque si usted no está haciendo eso, o qué pasajes de la Biblia está leyendo, todos, le iba a decir amores, pero no, le digo a mi esposa, hermanos, todos tenemos el tiempo limitado, todos estamos muy ocupados, tenemos tantas cosas por hacer, pero le voy a dar un dato que sacó la Sociedad Bíblica Americana. El 92% de la iglesia en el mundo, escuche bien, alármese, el 92% de la iglesia en el mundo no quiere leer más la Biblia. Es decir, que del 100% de la población cristiana en el mundo, solo el 8% lee la Biblia. ¿No le parece eso trágico? ¿Ustedes recuerdan los grandes avivamientos de la Escritura? ¿Por qué vinieron? Por ejemplo, ¿qué hizo el rey Josías? Primero estaban arreglando el templo, estaban escarbando por allá atrás y encontraron el rollo de la ley. O sea, la Biblia estaba perdida y la encontraron ahí de golpe. Y abrieron el libro y comenzaron a leer y a leer. Dios trajo ¿qué? Avivamiento. Esdras, cuando el pueblo retornó del cautiverio babilonio, ¿qué hizo Esdras? Volver a la Biblia. Ustedes han escuchado la frase de las Escrituras: sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, ¿usted queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia? ¿Usted quiere ver más personas aquí en la iglesia? ¿Usted quiere ver nuestra iglesia florecida? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren ver la iglesia florecida? Levanten su mano, ¿quién quiere ver la iglesia florecida? Volvamos a la Biblia. Vuelva a la Escritura, por amor de Dios. Volvamos todos a la Biblia. Y la Biblia te va a depurar todo lo imposible que está en tu corazón. Dios se va a encargar de depurar. El capítulo 3 habla de un problema imposible para Josué y el pueblo. No, humanamente no había formas. Esta semana les comparto esos devocionales. Humanamente no había formas de lograr lo que se hizo ahí. No había, no. Ni nada de eso. Pero solo haciendo lo que Dios dijo, el pueblo vino y Dios dio respuesta. ¿Por qué? Por volver a la Biblia. Es la palabra, Juan 17:17, anótalo. Santifícalos en tu palabra es verdad. La santidad, la iglesia vendrá por las Escrituras, hermano. Y precisamente en este mes recordamos lo que Dios hizo a través de Lutero y sus amigos. ¿Lo recuerdan? Con ustedes hicimos ese video. Felipe Melanchthon, ¿quién más? Martín Lutero. ¿Con ustedes? No se sabe. Bueno, pueden volver a ver el video.
Dios habla para librar nuestra alma de la arrogancia, librar nuestra alma de la muerte, librarnos. Y vayamos a nuestro tercer y último punto, del versículo 23 al 33. ¿Para qué Dios nos da o nos lleva a través de la pedagogía del sufrimiento? Para aprender a escuchar, para entender que Dios habla y finalmente para conocer que hay un mediador. Para conocer que hay un mediador. Versículo 19. Dice así, Job capítulo 33, versículo 19. Dice: también sobre su cama será castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace su vida, aborrece el pan y su alma la comida suave. Versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Sabe por qué Dios entonces permite el sufrimiento en nuestra vida, hermanos? Para que conozcamos que hay un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. Uno quisiera que fuera por otras vías que pudiéramos conocer a Dios, que pudiéramos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que fuera de otra manera, hermanos, pero no es así. El sufrimiento es la provisión de Dios para llevarnos a Jesús. Así que cuando Eliú le dice a Job, le dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, está hablando de Cristo Jesús, porque Él es el mediador escogido. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y muchas veces, la mayoría de casos, siempre este mediador lo conocemos cuando atravesamos momentos difíciles. Porque el versículo 24 dice que Él le diga que Dios tuvo de él misericordia. Es Jesús quien viene a contarnos y a decirnos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y que es por medio de Jesús que somos librados de descender al sepulcro. Y como están hablando de la justicia retributiva del Antiguo Testamento, están hablando de la misma muerte. Que es por medio de Jesús que la carne de los mortales, cual podrida y cual putrefacta, ahora se vuelve tersa como la piel de un niño. Porque es así como dice en el original, en la versión de la Septuaginta. Es el Señor Jesucristo quien orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Es por medio de Cristo Jesús que Dios mira a los hombres. Es por medio de Cristo Jesús que Él redime el alma de los perdidos. Es por medio del Señor Jesucristo que Dios trae vida a la iglesia. Es por medio del Señor Jesucristo que Dios escucha nuestra oración. Y a veces, para que eso suceda y nosotros lo aprendamos, ¿qué usa Dios? El sufrimiento. El sufrimiento. Quisiéramos que no fuese así, no, hermanos. Pero es necesario. Es necesario. Y ustedes pudieran decir: pero hermano, ¿no le estamos haciendo una apología al sufrimiento? No. ¿Por qué no? Porque el Señor lo prometió. ¿Y cómo lo prometió? En el mundo, ¿qué van a tener? Aflicción. Es más, si tú comienzas a vivir como Jesús, vas a tener muchos problemas. En tu casa, con tu familia, con tus hermanos, con tus allegados, con tus conocidos. Vas a tener muchos problemas. ¿Dónde dice eso? En Mateo capítulo 5, versículos 8, 9 y 10.
Vas a tener problemas. Si tú quieres vivir santamente, si tú estás en tu casa y dices yo no quiero escuchar esta música, entonces vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque estás viviendo como Jesús. Porque el mundo aborrece a Jesús y vamos a sufrir. Así que mis amados hermanos, la palabra de hoy nos lleva a 3 casos puntuales. 1, que aprendamos a escuchar. 2, que Dios habla. Y 3, que hay un mediador. Pero miremos la esperanza del Evangelio. Y quiero que miremos la pregunta final. ¿Quién es Jesús para ti? Tú puedes decir mi amigo, mi compañero, pero la Biblia dice que es algo más. El Señor Jesucristo es como el espectro de la luz visible. La luz visible tiene unos extremos. El extremo más alto se llama la luz ultravioleta. Y por el otro lado está el infrarrojo. Si se mira el infrarrojo, uno puede quedar ciego. Si se mira el ultravioleta, también puede quedar muy mal. Pero si mira los colores de la mitad, el amarillo, el rojo, el naranja, el verde, todos estos colores, no pasa nada. ¿Qué es lo que vemos con el arco iris? Jesús es más o menos de manera ilustrativa, algo así. Hay cosas que conocemos de Jesús que para nosotros no son dañinas, o sea, no nos... Pero si viéramos otras cosas del Señor Jesús, pudiéramos quedar ciegos o pudiéramos quedar muy mal librados. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que un día nosotros vamos a conocer a Jesús o como juez o como Salvador. ¿Y qué es mejor conocerlo hoy? Como Salvador y no como juez. Porque el Salmo 2 dice que como juez Él destruirá a las naciones como el alfarero con una varilla destruye las vasijas. Así que, amados hermanos, la primera aplicación es: esfuérzate por conocer al mediador. ¿Y dónde lo vas a conocer? Entonces le doy el dato. Como vamos a estar estudiando el libro de Josué por audio, entonces, amados hermanos, en el libro de Josué, el Señor Jesucristo es el capitán que guía a su pueblo. Y usted ve a Josué conquistando, usted ve a Josué sacando los enemigos, destruyéndolos. El verdadero Josué, que hizo en la cruz del Calvario, ¿a quién destruyó? Al enemigo. Lo expuso públicamente, anulando el acta de decretos que nos era contraria. Así que, amados hermanos, eso es lo que nos da el mensaje de Eliú en el capítulo 33. El capítulo 34 comienza diciendo: además Eliú dijo: oíd sabios mis palabras. Ahora se va contra Elifaz, Bildad y Chofar. Pero eso será parte del próximo sermón. Bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias